Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Por estos días se ha desarrollado el debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU correspondiente a este año. Desde esta tribuna, jefes de Estado, de gobierno y representantes de diversas naciones abogaron por enfrentar desafíos urgentes como la pandemia de COVID-19 y el cambio climático. También se refirieron a cuestiones que desde la fundación del organismo multilateral aún están pendientes, como la paz mundial, la pobreza y la desigualdad. Justamente sobre esos temas, hace 61 años, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pronunció allí, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, uno de los discursos más aplaudidos y extensos de ese foro. Una de las partes más recordadas de aquella intervención es el fragmento en el que Fidel expresa: desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. En el programa de hoy abordaremos las principales ideas de ese pronunciamiento, su vigencia, su influencia en la política exterior cubana a través de los testimonios de dos ex diplomáticos de la isla, José Fernández de Cosío y Ramón Sánchez Parodi Montoto. De inmediato contactamos con estos embajadores retirados que representaron a Cuba en países como Canadá, México, Japón, Estados Unidos y Brasil. Un saludo para ambos, es un placer recibirlos en Mundo 2020. Al inicio comentaba que el 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro pronunció un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que planteó conceptos sobre las relaciones internacionales y la política exterior que resultaron novedosos para Cuba y para el mundo. Según sus experiencias personales, ¿cómo utilizaron esas herramientas durante sus carreras diplomáticas? Bueno, ese discurso de Fidel realmente sienta las bases de lo que ha sido la política internacional de la Revolución Cubana desde tiempo atrás, más de 60 años. Es un discurso, yo diría, fundacional, es una guía de lo que ha sido desde entonces la política exterior de Cuba, que hasta ese momento, por decirlo de una forma gráfica, estaba de cabeza porque esa cabeza estaba representando los intereses o subordinada a los intereses de Estados Unidos. Y Fidel la puso de pie, la puso tal como debe ser, en la posición que se requería. Y desde entonces, ese discurso podemos decir que es fundacional en cuanto a la proyección de la política exterior de la Revolución Cubana. Bueno, sin duda este es un discurso seminal para la política exterior de Cuba. Hay en su primera etapa del discurso, hay una denuncia a la agresión de Estados Unidos respecto a la revolución, pero después traza líneas que mantienen plena vigencia. Cuba se proyecta como un país con una política exterior anticolonialista, antiimperialista, a favor de los movimientos de liberación nacional y sobre todo una política exterior que tiene que actuar en un ámbito asimétrico frente a la agresión permanente de los Estados Unidos. Es la relación que hay entre el propósito cubano de afirmar su independencia y soberanía frente a lo que significa la doctrina Monroe. Eso está inmerso todo en el discurso. Si ese discurso fuera pronunciado nuevamente hoy, ¿consideran que algunos de los planteamientos medulares han perdido vigencia o por el contrario, conservan la validez en su totalidad? Primeramente, la lucha por la defensa de la autodeterminación, independencia y soberanía
de los pequeños estados como Cuba frente a la hegemonía imperial. Mantiene plena vigencia el llamado que hace Fidel de buscar las oportunidades de desarrollo para nuestros países, para que emerjan del subdesarrollo a que los ha sometido la explotación de siglos. Ese discurso, como bien se dice, es medular y corresponde y acompaña todo lo que ha sucedido en el mundo desde entonces. Cuestiones fundamentales, por ejemplo, el fin del colonialismo. Eso es un planteamiento fundamental de Fidel. La crítica y el enfrentamiento a la política de panamericanismo para América Latina que que Estados Unidos aplicaba en esos momentos. Estas cuestiones han sido borradas realmente de la actualidad de la política internacional en estos últimos 60 años. Es decir, conserva la validez porque los hechos posteriores lo confirman esa apreciación, esa interpretación de Fidel de la situación internacional. Pero por supuesto, crea una nueva situación, crea nuevas condiciones, que son las que estamos experimentando y estamos conociendo en esta nueva oportunidad, más de 60 años después de que Fidel pronunciara su discurso. Sigue siendo válido porque está validado por la historia, pero sigue siendo válido porque nos presenta la forma de actuar en las nuevas circunstancias del mundo. Sería interesante conocer algunas de sus experiencias personales relacionadas con la figura de Fidel mientras estaban en el exterior. Por ejemplo, Cosío, usted representó a Cuba en dos países cercanos geográficamente, pero muy distintos en cultura e historia, como Canadá y México. Sin embargo, en ambos casos, Fidel tejió relaciones personales excepcionales con varios de sus líderes políticos. ¿Qué anécdotas puede compartir al respecto? Bueno, en Canadá en los años 60 y 70 había un surgimiento del nacionalismo y del separatismo de la zona francófona de la provincia de Quebec. Esto tenía la manifestación en pequeños grupos muy radicales separatistas que la derecha canadiense, políticos, periodistas, en confluencia con la política de los Estados Unidos hostil a Cuba, empezaron a propalar la información de que Cuba entrenaba guerrilleros de la provincia de Quebec y que Cuba, a través de Radio Habana, Cuba, instruía cómo proceder en la actividad subversiva. Todo esto fue desautorizado por el gobierno cubano, pero en el año 70, en lo que los canadienses califican como la crisis de octubre, se produce el secuestro de un diplomático británico por una célula del Frente de Liberación de Quebec. Y paralelamente otra célula secuestra a un político que era ministro de Transporte de la provincia. Al ministro lo asesinan, pero al diplomático británico lo mantienen y el gobierno canadiense buscó qué países pudieran ayudarlo a resolver este problema, ofreciendo darle salvoconducto a los secuestradores y dejaran en libertad al diplomático James Cross, que como se llamaba el británico. Varios países fueron consultados y no respondieron positivamente a esta solicitud canadiense. Cuba recibió ese pedido y el comandante en jefe, por razones humanitarias, aceptó que Cuba fuera el país que resolviera recibir a los secuestradores a cambio de la libertad de Cross. Esta negociación duró 2 meses prácticamente
en que la policía ubicó a los secuestradores y se pudo desarrollar plenamente y satisfactoriamente la solución buscada. El británico fue puesto en libertad, los secuestradores viajaron a Cuba y esto fortaleció mucho la relación personal entre Fidel y el primer ministro canadiense Trudeau. Y sin duda se reflejó en el desenvolvimiento ulterior de las relaciones entre ambos países. Y respecto a México, ¿qué experiencias podrías recordar? Puedo decirte que en las fronteras que tiene México, hacia el norte y hacia el sur, históricamente ha habido conflictos. Sin embargo, la frontera marítima que tiene México hacia el este, que es con Cuba, nunca había habido conflicto entre los dos países. En la historia de ambos países ha habido participación en las luchas sociales mexicanas, en las luchas por la independencia mexicana y en la lucha por la independencia cubana de patriotas de ambos países. México llevó a cabo la revolución más radical desde el punto de vista social y político de este hemisferio en el siglo pasado. Esa revolución que plasmó entre su conquista la nacionalización del petróleo y del subsuelo mexicano, también se proyectó internacionalmente como un país de acogida de los luchadores contra la opresión. Allí estuvo Mella, estuvo Martí antes, estuvo José María Heredia, estuvo Fidel Castro y los luchadores que vinieron en el Granma. Es decir, ha habido históricamente una relación muy intensa en el ámbito de la cultura, el cine, la música, en las relaciones políticas y coincidencias en el ámbito diplomático. México se ha caracterizado por ser un defensor de la política de no intervención en los asuntos internos. Y Fidel Castro siempre definió que era necesario cultivar todos los segmentos y círculos sociales de México, desde el punto de vista sindical, político, económico, cultural, académico, científico, y esas relaciones han dado frutos como lo que se refleja en la recién celebrada cumbre de CELAC y en el recibimiento muy singular que se le dio a nuestro presidente Díaz-Canel en México. Ahora les propongo hacer una breve pausa. Al regreso volvemos para escuchar otras anécdotas de nuestros invitados vinculadas con el líder histórico de la Revolución Cubana y así continuar recordando su primer discurso en Naciones Unidas, una intervención que marcó el camino de la política exterior cubana hasta nuestros días. No se aparten, enseguida estamos de vuelta en Mundo 2020. Buenas, soy Paul Mesa, trabajador de Cooperación Internacional. Me inicié aquí en el canal, en Cubavisión, me inicié en el año 1997 con la llegada de los restos del Che. Y mira para eso, en 2021, 24 años ya, y sigo en la lucha todavía. Esta es la entrada de mi canal. Aquí estamos las cámaras, los periodistas y mi segunda casa, por no decir la primera. Estoy enamorado de mi trabajo.
Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy dedicamos nuestro espacio a profundizar en la vigencia del discurso pronunciado por Fidel Castro hace 61 años en la ONU a propósito del debate en la Asamblea General de ese organismo. En su intervención, el líder de la Revolución Cubana ratificó la voluntad del gobierno cubano de mantener negociaciones con Washington en condiciones de igualdad para dirimir civilizadamente las contradicciones, una propuesta que el actual gobierno cubano mantiene 6 décadas después. Igualmente, Fidel reafirmó el compromiso de Cuba con la paz, la autodeterminación, la soberanía y un orden internacional más equitativo, justo y democrático. Ese mensaje también marcó las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel al intervenir este año en el foro. Hay que luchar porque prevalezcan la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo si se quiere dar una respuesta efectiva a las necesidades y anhelos de todos los pueblos y preservar lo más valioso, la vida y la dignidad humanas. Nuestros pueblos tienen derecho a vivir en paz y seguridad, al desarrollo, al bienestar y la justicia social. Una Organización de Naciones Unidas revitalizada, democratizada y fortalecida está llamada a desempeñar un papel central en este esfuerzo. Señor presidente, bajo el liderazgo y con la instigación permanente de los Estados Unidos, se está promoviendo un peligroso cisma internacional. Con el pernicioso uso y abuso de las medidas de coerción económica devenido instrumento central de la política exterior de los Estados Unidos, el gobierno de ese país amenaza, extorsiona y presiona a estados soberanos para que se pronuncien y actúen contra aquellos que identifican como adversarios. Exige a sus aliados construir coaliciones para derrocar gobiernos legítimos, incumplir compromisos comerciales, abandonar y prohibir determinadas tecnologías y aplicar medidas judiciales injustificadas contra ciudadanos de los países que no se les someten. Continuamos el diálogo en Mundo 2020 sobre cómo aquel discurso de Fidel Castro en la ONU en 1960 dio un giro en la política exterior cubana que hasta ese momento representaba a las élites y a intereses externos y ahora, como también decía el presidente Miguel Díaz-Canel, llama al respeto de los pueblos del mundo. Seguimos conversando con los embajadores José Fernández de Cosío y Ramón Sánchez Parodi Montoto, dos hombres que desde edades muy tempranas participaron en la gesta revolucionaria y se incorporaron al servicio exterior, quizás sin las enseñanzas de la academia, pero con el acervo de un líder que estaba cambiando la forma de ejercer la diplomacia. Volvemos entonces con ellos para escuchar algunas de sus experiencias sobre cómo Fidel guiaba las relaciones de Cuba con los países que representaban diplomáticamente. Parodi, a usted le correspondió la experiencia singular de ser el primer jefe de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington a partir del 1 de septiembre de 1977, responsabilidad en la que permaneció durante 11 años. A pesar de tratarse de un periodo muy complejo en la relación bilateral, sobre todo los años de Reagan, ¿qué experiencias nos puede compartir sobre el manejo de Fidel, tanto de los mensajes oficiales hacia el gobierno estadounidense como en relación con el pueblo de aquel país? Bueno, la experiencia está clara. Fidel se ocupaba y atendía y conocía de todo el proceso de desarrollo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y de la política de Estados Unidos hacia Cuba en todos sus detalles, pero con una participación personal interesante. Por ejemplo, una anécdota, desde el punto de vista de anécdota, ¿no? Cuando el grupo de diplomáticos que integramos la sección de intereses se preparaba para ir a Estados Unidos, Fidel, sin que nadie se lo planteara, Fidel decidió tener una reunión con todo el grupo. Creo que nunca antes hizo eso, ni en toda su trayectoria al frente de los destinos de Cuba tuvo ese tipo de cosas. Pero más interesante aún, su primera pregunta al grupo fue: ¿qué arma de defensa personal llevan ustedes?
nadie se imaginó, jamás. Yo nunca pensé que esa era la primera pregunta que iba a hacer Fidel. Pero la hizo para después, analizándolo todo lo sucedido y confirmado el planteamiento de Fidel de la necesidad de estar preparado para la defensa personal, es algo que él quería inculcar en todo ese grupo de que íbamos a una situación difícil y que debíamos prepararnos y estar conscientes de que también habían riesgos en esa misión. Eso es, por ejemplo, uno de los ejemplos de Fidel. ¿Aplicaba Fidel en su política con respecto a Estados Unidos esos mismos planteamientos que hizo ya desde el 28 desde septiembre del 1960 y que la desarrolló en cada uno de los momentos? Fidel tenía un conocimiento en detalle de todo lo que pasaba en las relaciones, pero además tenía un criterio y avisoraba antes de que sucedieran las cosas que podían acontecer en las relaciones. Por lo tanto, uno tenía una plena confianza y seguridad en las orientaciones, las indicaciones y los análisis y las valoraciones que Fidel hacía del desarrollo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en esas épocas difíciles. Y si tuvieran que mencionar un solo aporte fundamental de Fidel a la política exterior cubana, ¿cuál propondrían en primer orden? El aporte de Fidel es inmenso, definitorio. Es decir, Cuba, antes de la victoria revolucionaria, no tenía una política exterior. Era un vasallo que seguía la política estadounidense. Cuba, con la victoria de la revolución liderada por Fidel, es que asume una política exterior propia, con características muy significativas que reivindican nuestra independencia y soberanía frente a la hegemonía estadounidense. Bueno, yo creo que, para decirlo de una manera concreta y sencilla, hay que tomar en cuenta que Fidel ha sido el guía y el fundador y el guía de la política exterior de la Revolución Cubana. Su impronta está en todo lo que ha sucedido en el sentido de la política exterior de la Revolución Cubana desde el triunfo de la Revolución y aún desde antes del triunfo de la Revolución. Antes de finalizar, hay una cuestión que no quisiera pasar por alto, y es que, como estamos recordando el primer discurso de Fidel en Naciones Unidas, donde él pedía escuchar a los países del tercer mundo, existe un reclamo desde hace varios años por parte de Cuba y otros países sobre una reforma profunda de ese organismo multilateral sobre bases de democracia, transparencia, justa representatividad de todos los estados independientemente de su nivel de desarrollo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sin duda, Naciones Unidas, que se constituye al final de la Segunda Guerra Mundial y respondiendo a la composición de los poderes que existía al fin de ese conflicto, ha cambiado en su composición. Tiene casi 200 Estados miembros y por lo tanto hay una demanda justa de democratizar esa institución para que se conduzca en función de los intereses de la gran mayoría de la humanidad. Las Naciones Unidas tienen un sistema que le falta mucho para ser democrático, ya que tiene el veto en su carta que concede a 5 Estados miembros del Consejo de Seguridad la prerrogativa de aceptar o no aceptar todo lo que ocurra dentro de Naciones Unidas y la capacidad para frenar lo que no quieran. Tiene que hacerlo, porque no puede estar ajeno a lo que sucede en el mundo. El problema es en qué dirección se
encamina y cómo analiza los problemas y actúa con relación a los problemas de un mundo tan complejo como el que vivimos ahora, porque el mundo de hoy es un mundo en transformaciones y en modificaciones históricas para toda la humanidad. Entonces, la ONU no tiene otra solución que caminar con los tiempos, de ir en la dirección de un nuevo mundo que ya está surgiendo, que ya se está desarrollando y que está transformando todo lo que ha sido la historia de la humanidad en los últimos medio siglo, 60 años, los 60 años transcurridos desde el discurso de Fidel en Naciones Unidas en el 60. Pues agradecemos a ambos por sus comentarios y por compartir esas anécdotas sobre el líder de la revolución al cumplirse 61 años de su primer discurso en la ONU. Una muestra de cómo el pensamiento de Fidel y sus palabras siguen alertando a la humanidad. Bueno, agradezco al Centro de Investigación de Política Internacional, al compañero Cabañas, su director, y al compañero Sánchez Parodi, haber sido incluido en esta comparecencia para abordar temas que resultan realmente de mucho interés. Bueno, para mí ha sido un honor poder tener esta oportunidad y recibir esta invitación para expresar nuestras experiencias, nuestras ideas sobre la política exterior de la revolución. Le damos también nuestro saludo al compañero Cabañas, al compañero Pepe, a la compañera Diana, por esta invitación y la atención que nos han dado. Por hoy nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.